Secretos macabros, la mansión LaLaurie. En la misteriosa ciudad de Nueva Orleans, una sombría leyenda se alza sobre la imponente mansión LaLaurie. Esta antigua mansión, una vez el hogar de la enigmática Madame Dauphine LaLaurie, está envuelta en un oscuro velo de horror y tragedia. La historia que se cuenta susurra terribles secretos, una crónica de tortura y sufrimiento que se esconde entre las paredes de esta mansión gótica. Madame Dauphine LaLaurie, una figura poderosa y adinerada en la sociedad de Nueva Orleans del siglo XIX, vivía en esta mansión junto con su esposo y sus esclavos. Para el mundo exterior, la mansión LaLaurie era una joya arquitectónica, pero lo que ocurría en su interior estaba lejos de la belleza que mostraba. Los rumores hablaban de atrocidades que ocurrían tras las puertas cerradas de la mansión. Se decía que Madame LaLaurie era una mujer cruel y despiadada, que disfrutaba torturando a sus esclavos de formas inimaginables. Los gritos de agonía que emanaban de la mansión en las noches eran inquietantes, pero pocos se atrevían a intervenir. Fue una fatídica noche cuando un incendio estalló en la mansión, revelando el horror oculto. Cuando los bomberos llegaron al lugar, descubrieron una escena macabra. Los esclavos, maltratados y torturados, yacían en cadenas en sótanos oscuros. Algunos habían sido sometidos a terribles experimentos médicos. El espanto llenó los corazones de los testigos mientras sacaban a los esclavos heridos y traumatizados de la casa. Madame LaLaurie había desaparecido, escapando de la justicia, pero su legado de crueldad quedó grabado en la historia de Nueva Orleans. Se dice que su espíritu vaga por los pasillos de la mansión, atormentado por los fantasmas de aquellos a quienes torturó y mató. La mansión LaLaurie se convirtió en un símbolo de los horrores de la esclavitud y un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede ocultarse tras fachadas hermosas. Era el 5 de noviembre del 2004, Amelie y Michael, ávidos investigadores del mundo paranormal, se dirigieron a Nueva Orleans con un objetivo claro: explorar la oscura historia de la mansión LaLaurie y descubrir los horrores ocultos detrás de sus paredes. Las leyendas que rodeaban a esta casa eran espeluznantes, pero para esta pareja, eso solo agregaba más emoción a la aventura. El día que eligieron para su incursión fue particularmente inquietante. Era el 15 de noviembre del 2004. Una tormenta se avecinaba en el horizonte, y la mansión LaLaurie se alzaba en medio de la lluvia que comenzaba a caer, creando una atmósfera lúgubre y escalofriante. Llevaban consigo una cámara de visión nocturna de última generación y un equipo de grabación de audio de alta calidad, decididos a documentar cualquier evidencia de actividad paranormal. Esperaron a que oscureciera para ingresar a la mansión. Al cruzar la puerta todo parecía normal, pero al cabo de 10 minutos adentrándose inmediatamente sintieron una extraña sensación de opresión en el ambiente. Los murmullos incomprensibles llenaban el aire, las sombras parecían moverse y retorcerse en las esquinas de las habitaciones, como si estuvieran ansiosas por revelar sus oscuros secretos. La cámara de visión nocturna revelaba figuras espectrales deslizándose a su alrededor, como espectadores invisibles, pero quizás huyendo de algo. Mientras avanzaban por pasillos oscuros, las puertas se abrían y cerraban lentamente por sí solas, y objetos se movían en el aire de manera inexplicable. Los relatos de la crueldad de Madame Dauphine LaLaurie cobraban vida mientras escuchaban lamentos y gemidos que resonaban en las paredes, como ecos de un pasado aterrador. De repente, un frío helador los envolvió. La cámara de visión nocturna captó una figura espectral en el centro de una habitación. Era una mujer, alta y elegante, con un vestido de época que parecía desafiar el tiempo. Su rostro, sin rasgos definidos, irradiaba malevolencia. Era Madame Dauphine LaLaurie, la dueña original de la mansión. La cámara grabó mientras Madame LaLaurie avanzaba hacia ellos, sin tocar el suelo. Sus ojos sin vida parecían mirar directamente a través de Amelie y Michael, y un escalofrío recorrió sus espinas mientras la veían acercarse lentamente. La presencia de Madame LaLaurie llenó la habitación, y comenzaron a escuchar su risa siniestra, como un eco lejano de la locura que la había consumido en vida. La grabación de audio capturó sus palabras incomprensibles mientras parecía tratar de comunicarse desde más allá de la tumba.
En ese momento, Emily y Mako se sintieron atrapados en el pasado oscuro de la mansión, reviviendo las atrocidades que habían tenido lugar allí. Mientras Madame LaLaurie avanzaba, parecía que el tiempo se desdibujaba a su alrededor y las escenas de tortura y sufrimiento cobraban vida ante sus ojos. Hasta el punto que Mako reaccionó, tomó a Emily de la mano y corrieron. Parecían correr por un laberinto. El camino que los trajo hasta ese punto no los devolvió, solo los adentró a lugares más profundos de la mansión. Era un momento de adrenalina, subieran o bajaran escaleras daba igual, y eso los estaba llevando a la desesperación. Empezaron entonces a abrir puertas al azar, y justo allí lo que sus ojos vieron no era más que la prueba de que su leyenda era cierta. Eran habitaciones llenas de lamentos y adornadas de instrumentos de tortura bañados en sangre, extremidades sueltas por el piso como si todo apenas hubiera sucedido. Eso los llenó aún más de terror y les estaba desquiciando la mente. Cada habitación a la que entraban era similar. Pero hubo una habitación en particular, esa estaba ordenada como si alguien la habitara. Al costado de la cama había una mesa con un libro que no pudieron evitar leer, pues era el diario de Madame. No solo era un diario, era su cronograma de torturas. Cada página tenía un nombre diferente, al lado de cada nombre estaba una fecha. Y más abajo una descripción de lo que había hecho. Todo empezó a tornarse más oscuro cuando pasaron algunas páginas y leyeron nombres con fechas cercanas a su actualidad. Eso les heló la sangre, aunque en sus ojos estaba esa esperanza de que alguien les pudo jugar una broma. Aún más cuando llegaron a las dos últimas páginas y cada una tenía sus nombres respectivamente, una para Emily y una para Mako. Se miraron fijamente, cada uno esperando que el otro se riese como resultado de una mala broma pesada. Pero eso cambió al instante. La puerta de la habitación se abrió con fuerza y Mako fue golpeado por algo que la cámara no logró captar. Solo se vio su cuerpo estrellándose contra una de las paredes. Inmediatamente Emily percató la figura de Madame, por lo que su reacción fue gritar: Mako, corre. Mako reaccionó intentando levantarse, pero algo lo tomó por el pie y lo arrastró a una espesa oscuridad. Su única reacción fue decirle a Emily que se fuera. Ella obedeció e intentó escapar, pero el laberinto la volvió a atrapar. El desespero la consumía, estaba asustada y agotada, no podía pensar. No tenía criterio para tomar decisiones. Entonces entró a una habitación y se escondió en un guardarropa. Permaneció allí durante un par de horas, no podía contener el llanto. Ella quería solo que la luz del día apareciera, pero la cantidad de ruido la contenían escondida. Parecía haber mucha gente en la mansión. Las voces susurraban llanto, pasos se escuchaban con gran velocidad como queriendo huir. Ella no podía creer lo que estaba viviendo. El reloj marcó las 3 de la mañana, no tenía linternas, la batería de la cámara se agotaba. Entonces cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe, ella se asustó, pero reconoció la voz de Mako, que buscaba a Emily, repitiendo su nombre casi susurrándolo. Ella saltó inmediatamente y lo abrazó. En ese mismo instante le dio un beso en sus labios. Él correspondió al caso. Al mismo tiempo la separó y le dijo: tenemos que salir de este lugar. Tomó su mano, ella tomó la cámara y solo lo siguió él. Se movía como si habitara la casa, al punto que lograron bajar al salón principal, y justo allí estaba la puerta, en todas sus narices. Pero Madame apareció entre las sombras. Emily solo dijo: no, 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 Mako, salgamos de aquí. Michael, quien le daba la espalda a Emily, decidió voltear a mirarla, y el grito de llanto de Emily retumbó en el salón. No era Mako, no su Mako, él ya no estaba, se había hecho parte de la mansión. El espectro que ella vio no estaba con vida, su garganta estaba cortada llenando su torso de sangre, y sus labios dibujaban una sonrisa macabra. La cámara de Emily cayó al piso y un grito penetró cada habitación de la mansión. Un par de días después, un joven llamado Brad pasaba por las afueras de la mansión y vio una videocámara que parecía funcionar. La tomó y la llevó a su casa. Por suerte su papá tenía un cargador que podía servir. Al cabo de algunas horas vio lo que estaba grabado y no pudo creer lo que veía. Vio cada detalle de la historia de Emily y Mako, como si la mansión misma hubiera dejado esa cámara a propósito para que nadie se atreviera a cruzar sus puertas. Nunca se pudo explicar completamente lo que vivieron esa noche. La mansión LaLaurie dejó una profunda impresión. Su investigación los había llevado más allá de lo que jamás habrían imaginado.
enfrentando terrores que desafiaban la explicación racional. La figura de Madame Dauphine Lalaurie, una vez aterradora en vida, se había convertido en un espíritu vengativo que aún buscaba atormentar a aquellos que se aventuraban en su dominio embrujado.